¿Qué tal, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén mirando. Es un placer enorme estar junto a Carla con una invitada de lujo que ya la vamos a presentar en este nuevo episodio de Cuba Sin Filtro. Nuevamente aquí en este 26 de mayo, como están viendo, es el mediodía en Montevideo, nublado y con llovizna, así que estamos bajo agua. Para todo lo que dicen que estamos financiados por la CIA, sepan que la CIA no nos está pagando un estudio de grabación y nos están pagando muy poco, nos están pagando muy poco y estamos aquí a la intemperie con un poco de frío bajo agua, pero no importa, no desteñimos y acá la voluntad y la actitud es lo que se antepone. Quiero contarles a todos los que están mirando, antes de agradecerles por seguirnos y por todos los comentarios que en la semana pasada nos han mandado, además de invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, por Cuba Libre Uy, que ya agradecemos todos los likes. Quiero contarles que hace un ratito terminamos de grabar esta entrevista con nuestra invitada que vamos a presentar nuevamente. De una hora, una entrevista de una hora muy jugosa con participación policial, patrulleros y todo lo que seguramente en un ratito van a estar viendo acá. En un esfuerzo de producción vamos a estar poniendo imágenes de esos momentos. Pero nuestra querida amiga, la vicepresidenta del Comité Uruguayo por la Democracia de Cuba, aquí, Carla Chávez Sánchez, no sé qué tocó en las consolas, que después de 54 minutos de charla con nuestra invitada, resulta que no tuvimos audio y bueno, estamos aquí nuevamente empezando esta entrevista, así que Daisé Zamora te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente esta segunda entrevista para Cuba Sin Filtro. Pero bueno, no, Carla, te dejo que saludes a nuestros televidentes y ya presentamos y empezamos nuevamente a charlar con Daisé. Bueno, nuevamente los vuelvo a saludar, es un gusto y un placer volverlos a saludar en un mismo capítulo, porque el que grabamos anteriormente era este mismo. Es una lástima verdaderamente, porque además pudimos grabar el momento en el que los policías se acercaron a pedir de alguno de nosotros los datos, ¿verdad? Y a preguntarnos qué es lo que estábamos haciendo. Antes de comenzar me gustaría contarles y ya estarles pasando las imágenes en donde llegamos acá, enfrente de la embajada, a hacer un segundo capítulo y esperamos que no sea el último, enfrente de la embajada y hablando sobre las aberraciones que comete la dictadura en contra de su población. Y pudimos ver cómo las personas de seguridad que estamos viendo por detrás nuestro estuvieron llamando por teléfono y escuchamos cómo pudieron describir cómo íbamos vestidos, etcétera, etcétera. Pensamos que era simplemente, como siempre hacen, grabarnos, hacernos fotos, etcétera, etcétera, para después más adelante las consecuencias que puedan ocurrir. Pero esta vez llamaron a la policía. Pudimos ver a la policía llegar. Estuvieron unos minutos verificando que nada pasaba, porque somos 3 personas sentadas enfrente de la embajada que simplemente estamos hablando en contra de la dictadura, pero estamos hablando de un país libre y democrático, por lo cual lo podemos hacer, no es un delito. Quiero recalcar que estamos enfrente de la embajada, no estamos en la vereda de la embajada, pero además de eso no estamos ni siquiera de frente a la embajada, estamos de forma diagonal como lo pueden estar viendo. Bueno, la policía se nos acercó cumpliendo con su trabajo y nos pidió algunos datos, se lo pidió a Martín los datos y le preguntó qué era lo que estábamos haciendo. La verdad es que le quiero enviar desde ya, comenzar potente y enviarle un mensaje al pueblo cubano y a los militares y policías cubanos que no tienen la dignidad de defender a su pueblo. Porque eso es lo que vinieron a hacer estos policías, simplemente a ver que todo estaba en orden y a promulgar el orden, más nada, a hacer algo de rutina. Mientras que los policías en Cuba, si nosotros estuviéramos haciendo esto en Cuba, ya nos hubieran venido a reprimir, ya seguramente nos hubieran pegado, nos hubieran levantado, llevado a una patrulla de policía y nos estuviéramos en la cárcel, seguramente. Porque por menos que eso, por simplemente hacer un posteo en Instagram o en Facebook, estamos viendo a personas que están sin libertad. Hay más de 1000 casos hoy en Cuba de personas detenidas, 1200 personas detenidas por hacer cosas por el estilo, por protestar, en definitiva por expresarse, atentando contra el derecho de la libre expresión. En Cuba hay más de 1000 personas que están presas. Pero bueno, adentrémonos en la charla de hoy. Hoy nos acompaña Daisé, que es doctora, médica, que está en Uruguay hace muchos años, ya nos va a contar, después de un periplo por Brasil y bueno, y incursionó en nuestro país. Así que bueno, bienvenida Daisé, contanos un poquito quién es Daisé y cómo llegaste acá a Uruguay. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación a los dos y al comité. Bueno, Daisé Zamora es mi nombre, soy médico, salí hace 9 años de Cuba, salí a trabajar a Brasil, al programa Mais Médicos,
Y cuando este programa termina, porque lo termina la dictadura, en el momento en el que Jair Bolsonaro anuncia que le pagaría a los médicos cubanos el salario que les correspondía, porque la dictadura nos roba en estas misiones más del 80% del salario, nos sacan el pasaporte, en muchos casos nos impide relacionarnos con nacionales, entre otras muchas vejaciones. Cuando Jair Bolsonaro anuncia que todo esto no continuaría de esta misma manera, pues desde la dictadura se anuncia el fin de esta misión. Ya yo había decidido un año antes que no volvería a Cuba, me había despedido a mi familia en silencio porque no les podía avisar que me quedaba, si lo sabían mis padres. Bueno, cuando la dictadura anuncia que la misión llegaba a su fin, ahí estuve unos cuantos meses viviendo en Brasil, tratando de ver cómo y cuándo era la reválida, de qué manera se iba a realizar, y ante la incertidumbre de no saber cuándo eso sucedía, pues investigamos con otros cubanos de la región, qué país era más amable desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de la reválida y tal, y Uruguay fue el país ganador. Qué bueno, bienvenida, es una alegría que estés acá en Uruguay, que hayas elegido Uruguay para vivir, y bueno, que nos estés acompañando hoy en esta charla que tuvo varios condimentos. Sí. Te quiero contar una historia que viví yo en Cuba en ese viaje clandestino de apoyo a la disidencia. Quiso el destino que en un momento determinado estábamos por La Habana con Daniel Tugurí, integrante del comité, que seguramente esté viendo el episodio, que le mandamos un abrazo, y hubo una viejita que se sintió mal en la calle y nosotros la levantamos y le ofrecimos llevarla al hospital, que fue el primer contacto que tuve yo, mi primera experiencia con un hospital público cubano. Porque, y acá hago un paréntesis, desde hace muchas décadas el régimen y su propaganda, que es muy efectiva, ha sido muy efectiva, supo vender, entre tantas cosas, su sistema de salud y su sistema de educación como que era la panacea en América Latina. Y gracias a llegadas de cubanos como tú, que van contando su historia, que van contando su verdad, han desmoronado un relato y han ayudado a que todos los latinoamericanos, y los uruguayos no somos la excepción, podamos ver desde otro lugar el régimen. No lo que la propaganda del propio régimen nos vendía, sino las historias de tantos miles de cubanos que hoy eligieron Uruguay del país para vivir, y al conocer su historia vemos que aquello que nos estaban propagandeando no era tan así. Y acá voy al tema de la historia que te contaba. Llegamos a esa viejita que encontramos en La Habana, que no tenía menos de 80 años, muy débil, no se podía mantener en pie. Llegamos a un hospital, entramos por una puerta de emergencia, lo que acá sería una puerta de emergencia de cualquier hospital público, y lo que primero nos llamó la atención, que hubo una enfermera que salió rápidamente a recibirnos, a atendernos, pero a atendernos a Daniel y a mí, que claramente se notaba que no éramos cubanos, que éramos turistas. Cuando ella vio que en realidad estábamos llevando a la señora, que apenas podía caminar, nos dijo que la dejáramos ahí sentada y que ya le iban a atender. Nosotros estuvimos un par de horas por lo menos esperando junto a la señora, pero después, por la propia misión que teníamos y necesitábamos ir a visitar a otros cubanos, no pudimos quedarnos a esperar a que atendieran a la señora. Y nos fuimos de ese hospital con el sabor amargo, primero con la tranquilidad que la señora estaba en el hospital, pero después con el sabor amargo de ver decenas de personas que estaban esperando ser atendidas. Esta señora, por su avanzada edad y su estado, nos daba la sensación de que tenía que tener prioridad, y que a su vez ni los que estaban los atendieron, ni la señora que llegaba los atendieron. Sin embargo, rápidamente nos daban prioridad a Daniel y a mí. Éramos un poco más jóvenes, ¿no? Pero claramente turistas, nos daban prioridad en la atención. Entonces nos cayó mal, nos sonó feo eso. ¿Y a qué viene este cuento? Porque yo quiero preguntarte a ti, que aparte de ser cubana, sos médica, evidentemente estudiaste y estuviste trabajando en los hospitales de allá, y por tu profesión trabajás y conocés los hospitales de acá. Uno ha visto que en Cuba los hospitales, más allá de que se están derrumbando literalmente, se están descascarando, hay falta de mantenimiento visible, algunos pasillos hasta sin luces,
vemos que las camas no alcanzan, están viejas, falta de medicamentos, falta de insumos, falta de materiales, falta de médicos, falta de enfermeras. Primero me gustaría, la primera pregunta, un paralelismo y cómo ves la medicina de allá y la medicina de acá en cuanto a los hospitales y la atención. Pero lo segundo, y ya te hago la 2 en 1 para que te puedas explayar, cuando tú ves dirigentes de primer nivel de nuestro gobierno que van a visitar a Cuba, que y son recibidos por el dictador y les ofrecen un banquete, que se hospedan en un hotel 5 estrellas, en donde obviamente tienen luz, les anda el aire acondicionado, tienen el frigobar y la heladera llena de cosas para comer en su habitación de lujo, en donde hacen todas las comidas, desayuno continental, almuerzo, merienda, cena, quizás hasta con algún mojito para brindar a media tarde. Y enfrente a ese mismo hotel con todos los lujos donde se quedan las delegaciones de uruguayos que van en apoyo al pueblo cubano, hay un hospital o un policlínico donde no hay luz, donde no hay agua para los enfermos, donde no hay medicamentos, donde no hay material, donde no hay insumos, y ves que esos dirigentes llegan a Uruguay hablando maravillas de Cuba, pero y lo que es peor, les cuentan a los cubanos lo que es vivir en Cuba. ¿Qué siente una cubana vivida en nuestro país, exiliada, médica, al sentir esas declaraciones? Así que te dejo las 2 preguntas, empezó por donde quieras. Sí, bueno, mi primer encuentro con una salud diferente a la de Cuba, aparte de la de Brasil. En Brasil no fui paciente, acá sí. Fue acá en un hospital público. Y a mí me parecía increíble en las condiciones en las que se encontraba aquel hospital, siendo que yo crecí además con el relato de que fuera de Cuba los niños y los pacientes se morían y no les atendían, nos dejaban morir en la puerta del hospital y nos vendían a nosotros que donde único podíamos ser salvados era en un hospital cubano. Entonces para mí fue increíble chocar con aquella realidad donde yo pude visitar un hospital en el que no tenía que pagar ni un solo peso, absolutamente nada, y era estupendamente atendida por médicos, por enfermeros, por recepcionistas, por todos, y donde tenía absolutamente todo lo que necesité, una tomografía, una radiografía, un inyectable, un medicamento, cosas que no podía tener en Cuba yo de ninguna manera, no las pude tener ni yo ni mi familia nunca, ¿no? Entonces hay un gran impacto ahí, hay un quiebre cuando tú sales de Cuba y tú dices, bueno, pero no es cierto todo lo que siempre me contaron. Fuera de Cuba hay una salud que es pública, que es gratis y que es mucho mejor y muy superior a la que hay en Cuba, ¿no? Después es muy triste, pero es muy real que esto que le sucedió a ustedes, a ti, a Daniel, ¿no? Ve cómo hay también esa deshumanización en el sistema de salud y cómo en algún punto era mucho más importante ustedes que eran extranjeros porque te pagaban, porque tenían dinero, porque iban a ser los que iban después a contar al mundo cómo fueron ustedes atendidos en Cuba por encima de una señora cubana que estaba realmente ameritando ser atendida por un médico ahí, ¿no? Y es triste porque así es que funcionan las cosas en Cuba. Si tú eres extranjero, si tú eres de la cúpula castrista, si tú eres del gobierno cubano, vas a tener una mejor atención médica, vas a tener acceso a los recursos que necesitas, vas a tener acceso a todo aquello a lo que un cubano de a pie no puede acceder y que después ponen como justificación el bloqueo que impide que los cubanos puedan ser atendidos, ¿no? Y es importante recalcar acá también que en esos hospitales donde supuestamente no hay recursos para atender a los cubanos de a pie, si esos mismos cubanos salen de ese hospital con una lista de todo lo que necesitan, por ejemplo, para ser operados o para que se les realice cualquier tipo de proceder médico, salen del hospital diciéndoles aquí no hay nada, necesitas traer tú todo esto para atenderte, sales y te paras en la puerta del hospital o vas con aquel o más cual contacto y automáticamente con dólares que tú no cobras en dólares resuelves absolutamente todo lo que tú necesitas para ser atendido, ¿no? Para acceder a esos servicios médicos. Entonces es un
bloqueo selectivo. Es un bloqueo que funciona y existe solo para aquellos que no pueden pagarse y costearse de alguna manera, ya sea llevando los recursos, ya sea pagándole a los mismos que están en el hospital, que van a desviar lo que es destinado para unos pacientes, para estos otros que pagan, ¿viste? Eso desde el punto de vista de lo que ocurre ahí, ¿no? Y destacar que es un sistema de salud que es paupérrimo, que es muy malo, donde no hay absolutamente nada, no hay tecnología, no hay acceso a medicamentos, no hay acceso a nada en los hospitales, pero tú puedes conseguir todo eso pagándolo por fuera, y ha sido así siempre, ¿verdad? Pero además es triste ver la gran deshumanización del sistema de salud, de los enfermeros, de los médicos, de todo el personal de salud, que pienso yo viene dado también por la crisis misma que se está viviendo, que hace que todo sea corrupto. O sea, hay un mercado negro que apuesta al capitalismo, que ahí funciona. Ahí sí funciona, ahí no hay bloqueo, ahí no hay embargo. Maicé, y contame la otra parte de la pregunta. Cuando escuchás a dirigentes como el presidente del Frente Amplio hablar y hacer las declaraciones que hizo a su regreso de la isla, sí, y después de haberse reunido con Díaz-Canel y demás, ¿qué sensación te da? Para mí es bastante indignante. Es indignante primero porque soy una cubana que me tuve que ir de mi país, porque mi país ganaba $40 como médico y no tenía condiciones para vivir ahí. Segundo, porque fui paciente en Cuba y viví en carne propia los males del comunismo, ¿no? Tercero, porque mis familiares quedaron allá y están sufriendo al día de hoy ese maltrato dictatorial, ¿no? Entonces a mí me parece indignante, me parece una falta de respeto, me parece una falta de ética total, que esos dirigentes de la izquierda uruguaya se sientan voceros de nosotros cuando nadie se los ha pedido, y además lo hagan desde su lugar privilegiado, porque ninguno va a ir a Cuba a vivir en Cuba, a vivir nada de lo que están viviendo los cubanos, pero además cuando van como bien dices tú, de turista, a pasarla bien, a gozar la papeleta, como diríamos los cubanos, ¿no? Entonces se están tomando una atribución que ninguno de nosotros cubanos les ha pedido, porque nadie les ha pedido que hablen por nosotros, no tienen además el derecho de hacerlo, porque no han padecido absolutamente nada de lo que nosotros hemos padecido. Entonces es bastante indignante, es esa la palabra, sí. Mi primera pregunta va por el lado que estábamos hablando de los salarios, y es, sí, en Cuba te pagan un salario con el que no puedes vivir. Quiero que pongas la diferencia entre cómo vives acá con el salario de ser médico acá en Uruguay y con el salario de ser médico en Cuba, pero además cómo te ganabas la vida en Cuba y cómo podías sobrevivir en Cuba si ese salario presuntamente no te daba para vivir. Sí, bueno, no hay comparación. En Cuba yo ganaba $40 al mes y acá y no vivía una vida, ni yo ni ningún profesional de la salud, ni ningún profesional, me atrevo a decir, en Cuba. No vivía una vida digna, ¿verdad? Yo no podía elegir dónde ir a comer, no podía elegir dónde salir, dónde esparcirme, no podía ni siquiera elegir muchas veces qué llevaba a la mesa como profesional para alimentar a mí y a mi familia, porque en Cuba hay muchos profesionales, especialistas además, que no tienen con qué calzar y con qué vestir a sus hijos, ¿verdad? Tristemente muchas veces tuve que vivir de la solidaridad de mis pacientes, muchas veces tuve que vivir yo siempre lo cuento, le hacía las guardias médicas a un médico que tenía un negocio particular, alquilaba a extranjeros él, y entonces él no hacía las guardias médicas y le pagaba a otros médicos para que le hicieran esas guardias $10 por 24 horas de guardia. Entonces yo vivía bastante de esa manera, hacía mi trabajo, hacía mis guardias y vivía además prácticamente ahí en el policlínico haciendo las guardias de otros médicos que nos pagaban a nosotros porque tenían otros negocios particulares para nosotros poder vivir. Y aquí, por supuesto, eso es algo que es completamente impensable. No vas a tener un paciente que te dé un regalo, no vas a tener un médico que te pague de su salario una guardia para que tú hagas, porque vive de manera particular. Uruguay me ha dado todas las oportunidades para vivir
de aquello que yo estudié y que no pude trabajar ni vivir en mi propio país. ¿Consideras que es digno estudiar 7 años tu carrera para después tener que vivir de la solidaridad de los pacientes o tener que vivir, como vos contabas, de terceros trabajos? Porque además, yo pongo el ejemplo siempre de que la persona con la que yo me hacía las uñas en Cuba era una doctora y lo hacía en el único tiempo libre que tenía, que bueno, viste que de noche ustedes no descansan. Ella no descansaba en lo absoluto porque el tiempo libre que tenía fuera de ser médico era seguir trabajando para intentar tener lo básico y lo mínimo. ¿Consideras esto digno o consideras que realmente las personas dimensionan la gravedad de la situación? No es digno, ¿no? Yo recuerdo que yo era una niña, yo quería ser estilista, manicure y cualquier cosa menos estudiar. Y mi mamá era quien me decía, y recuerdo que yo era una niña y mi mamá me decía, algún día la pirámide se va a invertir, tenés que estudiar porque algún día esa pirámide se va a invertir, ¿no? Tristemente el día de hoy esa pirámide todavía no está invertida. Allá. Exactamente, allá, sí. Y los profesionales, hay que destacar que no importa, en Cuba no importa si eres médico, si eres abogado, si eres arquitecto, si eres ingeniero, no te va a alcanzar para alimentarte, no te va a alcanzar para vestirte, no te va a alcanzar para vivir. No vamos a decir una vida lujosa, vamos a decir una vida digna, con las necesidades más básicas resueltas. No alcanza, no hay manera de lograr eso. Entonces no hay, como diría otro cubano acá, no hay dignidad en el hambre, en la pobreza. Daisy, te traigo ahora para estas latitudes acá del sur y te saco un poquito del tema médico. En función de esta experiencia que tuvimos hace poquitos minutos, sí, en donde estábamos filmando el podcast que ya comenté, que Carla filmó espectacularmente bien, pero sin audio para hablar con señas, que llegó la policía, nos preguntó qué estábamos haciendo, después se fue y vimos un movimiento a nuestras espaldas, inusual seguramente en la zona. Si estuviéramos haciendo esto en Cuba, por ejemplo, seguramente ya estaríamos presos. Sí. Y además, ahora quiero que nos cuentes tu opinión, pero además de darnos tu opinión, me gustaría que tú dejes un mensaje, porque hay muchos cubanos que están llegando a Uruguay, que tenemos contacto con el comité y a veces ellos nos manifiestan su miedo a participar de estas cosas, por miedo a la policía, porque todavía está en su cabeza que la policía es sinónimo de represión, o que los van a llevar presos, o si vamos a exigir o a reclamar nuestros derechos o a pedir por la libertad de un compatriota que injustamente estuvo detenido y está encarcelado hace 2 o 3 años por manifestarse un 11 de julio. Hay muchos cubanos que todavía, estando en Uruguay o en cualquier otro país, están perseguidos y tienen ese miedo inmerso, sí, en su ser. Entonces, tú acabas de presenciar un acto que en ningún momento hubo violencia. Nosotros estamos acá haciendo esta entrevista, evidentemente de la embajada llamaron a la policía, se acercó un patrullero, se acercaron los oficiales, con todo el respeto se dirigieron a quien te habla, vieron el documento, nos preguntó qué estábamos haciendo, les contestamos y se fueron sin hacer ningún problema, avisándome que evidentemente los habían llamado a la embajada porque estaban nerviosos por nuestra presencia aquí. ¿Qué comentarios te merece todo esto, no? ¿Y qué mensaje le dejarías a ese cubano que nos da like, que cada vez que nos ve nos alienta, que viene con capucha o medio escondido a las manifestaciones y che, no aflojen, sigan, pero yo todavía tengo miedo de expresarme? ¿Cómo lo animamos a ese a que se anime a dar un paso más, que sepa que no estamos en Cuba y que acá en Uruguay goza de libertades que quizás en su propia patria no puede irse? Bueno, primero es importante destacar, Dijo, con 10 lucas te aliento más a que no vengas así. Eso fue lo que entendí. No, yo no entendí lo que dijo. Sigamos. No bueno, primero, después lo verán en las imágenes, destacar cómo no es la primera, obviamente no es la primera manifestación en la que participamos en ninguno de nosotros tres, realzar cómo la policía siempre está presente, pero está presente para cuidar la tranquilidad ciudadana. No están presentes ni vinieron ahora ni a reprimirnos, ni a golpearnos, ni a torturarnos, ni a amedrentarnos, ni a amenazarnos, ni a encarcelarnos, lógicamente, porque la función de la policía en el mundo, menos en Cuba, no es esa, es cuidar, como dije, la tranquilidad ciudadana, y es lo que hacen acá en Uruguay.
primero decirle a los cubanos que están acá que nunca les va a ocurrir esto, que no van a venir a una manifestación donde la policía les reprima, por más que eso es lo que les gustaría a los compañeros que se encuentran acá el día de hoy, acá en esta embajada, y que fueron los que llamaron a la policía. Por más que eso es lo que a ellos les gustaría, no es lo que va a suceder con nadie que venga acá a manifestarse, ¿verdad? Segundo, realzar y recordar la importancia de que nosotros nos manifestemos, porque nosotros somos la voz de los cubanos que están en Cuba, tanto de los presos políticos que han tenido el valor de levantarse en dictadura, de sus familiares que están sufriendo la represión y el abuso que sufren los familiares de los presos políticos, unos porque se manifiestan y otros simplemente por ser familiares de los presos, pero sobre todo ustedes cubanos que están acá son la voz de sus propios familiares que quedaron allá, son la voz de ustedes mismos que han tenido que exiliarse y vivir en un país que por ahí nos ha abierto las puertas, pero que lógicamente, por más que estemos agradecidos con Uruguay, todos querríamos vivir en nuestro terruño, en nuestra tierra. Entonces, es bien importante que nos manifestemos y es bien importante que entendamos que esta labor, esta función, esto de ser opositor, nos compete a todos los cubanos, no solo a unos pocos. Y es importante contar nuestra historia, porque esta historia, la de la dictadura, la de la revolución cubana, durante estos casi 70 años ha sido unilateral, ha sido contado solamente por la dictadura. Y entonces es con nosotros que estamos viviendo fuera de Cuba, que el mundo puede saber todos los abusos y todas las vejaciones que nosotros hemos enfrentado y hemos Aparte, vivido. perdona, ellos son muy buenos generando relatos. Exactamente. Son especialistas. Exacto, sí. Tienen un magíster de eso. Entonces, Sí. son muy eficaces, son muy eficientes. Y como te comentaba hoy, toda América Latina había adoptado o se había hecho una idea, una imagen de lo que el régimen era hacia adentro de la isla, que es bien lejos de ser, de que cada uno pudiera vislumbrar lo que realmente vive, lo que padece el cubano en todos los órdenes, laboralmente, en educación, cómo adoctrina a los chiquitos del kinder, de preescolares, toda la vida adoctrinándose hasta que terminan en la secundaria, la salud, el desastre que son los hospitales, se caen a pedazos, que no hay medicamentos, que no hay doctores, que no hay medicina, que no hay nada. Entonces, yo creo que los 50.000 cubanos que hay en Uruguay viviendo aproximadamente, que cada uno de ellos, en la inmensa mayoría de los casos, en todos los casos que yo conozco, pero en la inmensa mayoría de los casos, quiero dejar alguna excepción por fuera, porque todas las reglas tienen su excepción, pero tienen una historia durísima de exilio, de familias quebradas, partidas, de dolor, de desarraigo, de sufrimiento, y a su vez, como en tu caso, una historia para contar, que termina de derrumbar ese mito, ese relato de izquierda. Entonces, yo valoro mucho y te agradezco no solo que nos cuentes tu historia, sino que animes también a los otros cubanos a que terminen de derrumbar, porque también es una manera de hacer oposición y contar cada uno su historia. Exacto, sí, es que incluso aquellos cubanos que no se animen a hacer esto que nosotros estamos haciendo, o a venir a una manifestación acá en la embajada, o a ir a un foro, ¿sabes?, o a lo que sea que hagamos desde la oposición, incluso si ustedes no se animan a hacer esas cosas, tienen que animarse a contar su historia, ¿viste? Así sea, como dijiste hace En el almacén rato, igual. en el almacén, en la calle, cuando venga alguien y les diga, ay, porque Cuba es la mejor, es función de cada cual decir, no es la mejor, porque es una revolución que ya se fundó con la separación de las familias, con la distinción de tú eres gusano, eres apátrida, o estás conmigo, o estás contra mí. Es algo que se forma ya con el exilio, con la separación de las familias. En la mayor parte de las familias cubanas el día de hoy hay mesas vacías. El 24 de diciembre, 31 de diciembre, cuando se van a sentar a comer, hay muchas mesas que están vacías porque hay muchos hijos, padres, hermanos que no están porque se han tenido que exiliar. Y siempre me gusta destacar también que no solo los cubanos por más que nosotras nos sintamos libres, porque nos sentimos que estamos acá y somos libres, en el fondo los cubanos que están dentro no están libres, pero los que estamos fuera no lo vamos a estar mientras esa dictadura se mantenga en el poder. Porque si nosotros tenemos un hermano que está en Cuba, un preso político que se animó
a decir lo que otros no, un padre que está ahí padeciendo tortura física, psicológica, hambre, si tú estás teniendo que mandarle a tu familiar un combo porque no tiene que comer, si tienes que venir a esta embajada terrorista a buscar tu pasaporte y a ser ninguneado y maltratado, tampoco eres libre 100%. Y a que no te la den si eres opositor. Exactamente, si tu vida es esa, no eres libre, porque los cubanos, mientras esa dictadura está en el poder, no vamos a ser 100% libres nunca, ni dentro ni fuera de la isla. Mis otras dos preguntas iban más o menos por esa respuesta, pero son preguntas que te tengo que hacer porque son preguntas que todo el tiempo abundan en redes sociales y son preguntas que a mi consideración son cero empáticas. Y es porque si estás fuera de Cuba, estás viviendo en un país con libertad y democracia, ¿te sientes en la obligación o eres tan pesada como dicen las personas que no les gusta que hagamos oposición, como por ejemplo los de la embajada, de hablar sobre Cuba, de luchar por la libertad de Cuba? Y otros comentarios que también hacen es ¿por qué acá y por qué no te vas a hacerlo a tu país? Bueno, primero, en Cuba hay más de 1.200 presos políticos. Y aunque no fueran 1.200, si hay un preso político solo, es nuestro deber como cubanos visualizar lo que está pasando con ese preso o con esos 1.200 presos, porque se lo debemos a ellos que están en Cuba y que se han enfrentado a esa dictadura, aún enfrentando la prisión y aún transformando para mal, digamos, su vida y la de sus familiares. Entonces, primero se lo debemos a los presos políticos y segundo nos lo debemos a nosotros mismos, que cargamos con el dolor del exilio, que no es menor, y que vamos a ser cubanos hasta el día que vayamos a la tumba. Entonces, nadie nos va a callar y nadie nos puede decir que nos callemos, porque yo voy a ser cubana hasta el día que me muera, aunque viva en tierras de libertad, y siento profundamente que es nuestro deber cívico, es nuestro deber moral, es nuestro deber patriótico contar nuestra historia, que es nuestra y no es ni puede ser de la dictadura, porque es nuestra la bandera, es nuestro el escudo, son nuestros símbolos, son nuestros próceres, no son dueños los comunistas. La República de Cuba no nació en 1959, ellos han querido robarnos todo eso, pero la casa es nuestra y no de los comunistas. Y hablo en Uruguay, y no me voy a ir de Uruguay, porque estoy agradecida con este país, que ha sido el país que me ha hecho libre, y porque es un país que vive en democracia y en el que yo me puedo expresar libremente y tengo toda la libertad para hacerlo. Entonces no me voy a callar ni me voy a ir. Daisé, yo te quiero hacer mi última pregunta, en relación justo ahora que acabas de hablar de la historia del país de ustedes y no del régimen. ¿Qué comentario tenés al respecto? Hubo una entrevista hace semanas atrás donde una dirigente del Partido Comunista Uruguayo afirmó que Martí quería una revolución. ¿Qué comentario te genera? Y un partido único. Y un partido único. Sí. José Martí, Sí. era su anhelo, él perseguía una revolución socialista y quería un partido único para Cuba. José Martí, que a mi criterio es uno de los más grandes cubanos, ¿no? Pobre, si resucita y ve todo lo que han hecho con él se vuelve a pedir el entierro. Martí nunca habría querido para su isla, para Cuba, a la que él amaba tanto, todo lo que está ocurriendo en nuestra patria. Sin duda no fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Sin duda no quería un partido único, mucho menos comunista. Y José Martí, además lo cuentan ellos mismos y lo dejó él escrito, vivió dolorosamente, vivió con mucho dolor el exilio al que se tuvo que enfrentar, y sufrió mucho por ese exilio que tuvo que vivir. Entonces considero nuevamente que es una falta de respeto de Ana Olivera y de Fernando Pereira y de todo el que quiera usar a José Martí o a cualquiera en la construcción de otro relato. Exactamente, es una falta de respeto para nosotros que usen a alguien tan grande como José Martí para construir ese relato tan bochornoso.
Mi última pregunta va sobre un tema un poco complicado, en donde hace una semana sacaron un comunicado desde Cuba, desde el presidente y toda la cúpula en Cuba, toda la cúpula castrista en Cuba, en donde llamaban a las personas que estaban en el exilio, primeramente a ir a Cuba, a defender a Cuba de la invasión estadounidense y genocida. Y segundo, también dijeron que en próximos momentos van a estar teniendo una política en donde van a permitir que los extranjeros, en sí, los cubanos exiliados, participen en la economía para reconstruir Cuba. ¿Quieres participar en la economía para reconstruir Cuba con el sistema castrista? Para nada. Primero me gustaría aclarar que la única invasión que ha sufrido Cuba es la invasión del Partido Comunista Cubano. Es la invasión de la dictadura, es la invasión de la dinastía castrista que se ha robado a un país porque les ha dado la gana, porque ellos se han querido mantener estos 67 años en el poder a pesar de que no es la voluntad del pueblo cubano. Me parece... Y Fidel murió multimillonario, ¿no? Multimillonario, él y toda su familia, porque ninguno padece, lógicamente, nada de lo que padecen los cubanos de a pie. Una propuesta como esa para todos esos que llamaron gusanos, apátridas, traidores, vendepatria, a esos que hoy están exiliados, me parece aberrante, me parece una falta de respeto, me parece indigno también hasta de parte de ellos, porque ellos se han encargado sistemáticamente de exiliar, de separar las familias cubanas, pero además se llenan la boca de decir en televisión nacional y en donde quiera que tienen un espacio, de hablar de los gusanos, de los opositores, exactamente, nos han ninguneado, nos han escupido, nos han apartado, ¿no? Nos han tratado poco menos que de terroristas, ¿viste? Entonces, ¿cómo tú después de despotricar tanto con los cubanos que viven fuera, ahora les pides que vengan, ¿no? ¿Cómo le decís a las madres, a las familiares de los muertos en el remolcador 13 de marzo, de los hermanos a rescate, de los desaparecidos en el mar, de los desaparecidos en el Darién, de los hermanos y los padres que nunca más pudieron ver a sus hijos y a sus familias, ¿verdad? ¿Cómo tienes la cara para decirle a toda esa gente ahora, ven, vuelve, invierte, olvida y perdona, que eso quedó atrás, ¿no? Nunca jamás participaría de esa falsa. Nunca volvería a una Cuba que no fuera libre y soberana, pero de los comunistas y los castristas. Muchísimas gracias por tus declaraciones el día de hoy, por haber hecho una segunda entrevista, porque la primera no la pudimos grabar muy bien, pero vamos a estar dejando en el principio, como pudieron ver, y en el final de este video todos los clips en donde pudieron llamar a la policía. Parece que se pusieron un poco nerviosos, pero acá en este país, en tierra de libertad y democracia, las cosas no funcionan así por más que los comunistas los quieran. Te agradecemos el día de hoy, agradecemos a las personas que nos están viendo por haber visto un capítulo más. Y a mí me gustaría despedirme con algo que los cubanos dentro de Cuba no pueden hacer y que por lo que ya se lo hubiera llevado la policía el día de hoy. Y es decirles, patria, vida y libertad.